Muy buenos amigos, el tema de hoy son las relaciones con los suegros, algo de lo que también se habla mucho en China y generalmente de forma no muy positiva. Sí, en uno de los primeros vídeos del canal, en el que hablaba de cómo es eso de tener novia china y demás, ya os conté que en una pareja como la nuestra muchas veces los problemas no vienen tanto de las diferencias culturales entre nosotros dos, sino de las diferencias con nuestros padres y el trato con ellos. Porque además en China hay toda una serie de roles más o menos tradicionales asociados a los suegros que pueden llegar a generar unas tensiones muy fuertes, o al menos así es como se suele imaginar dentro de la sociedad china. Para empezar, aunque en España se suele hablar más de las tensiones entre suegra y yerno, aquí la relación complicada es entre suegra y nuera. Eso es, en otra ocasión ya os hablamos un poco de esto y os explicamos que en la China tradicional lo habitual era que la esposa se fuese a vivir a casa de su marido, donde normalmente también tenía que convivir con sus suegros. Y cuando esto ocurría, muchas veces era la suegra la que se encargaba de enseñarle a la esposa las tareas del hogar y la disciplina de trabajo asociada a las mujeres adultas. Disciplina que podía resultar más o menos llevadera en el caso de las mujeres de clase alta y poco menos que un infierno para las de clase campesina, con un montón de quehaceres en el hogar, en el huerto, cuidando de los animales, de los niños y un largo etcétera. O sea, el problema no estaba tanto en tener que trabajar un montón, porque seguramente había muchas mujeres que ya estaban acostumbradas a ello antes de casarse, sino tener que hacerlo al estilo o al gusto de tu suegra y tener que aguantarla todo el rato diciéndote esto no se hace así, se hace asao, ya lo has hecho mal otra vez, no sabes nada, que ya te dije cómo tenía que hacerse, que te lo dije, que te lo dije, te lo dije, te lo dije. Por cierto, el te lo dije es un universal cultural, o sea, es algo que te encuentras en todas las culturas y que fastidia igual ya te lo digan en chino o en suajili. Por otra parte, como ya os explicamos en el vídeo sobre la psicología en China, aquí a veces se suele hablar del carácter sobreprotector de las madres hacia sus hijos varones, lo cual supone un extra de tensión entre suegra y nuera que puede agravarse con la llegada de los nietos. Porque esto a menudo implica que la suegra pase un tiempo en casa de su hijo y de su mujer, echando una mano con las tareas domésticas o de la crianza. Y como imaginaréis, eso se traduce en más tensiones en las que también suele verse mezclado el hijo o marido. Por ejemplo, en China hay una broma o un chiste muy popular en el que los hombres tienen que elegir entre salvar a su madre o a su mujer. Sí, suele ser algo así como: imagina que tu madre y tu mujer se han caído al río y solo tienes tiempo de salvar a una. Pues bien, esta es una gracia todavía bastante recurrente, pero que cada vez más gente rechaza por machista, porque muchas de las peleas entre suegra y nuera se deben a que la mayoría del trabajo relacionado con la casa y los niños recae sobre ellas. Mientras que los hombres cumplen un papel más pasivo, pero muy decisivo, porque suelen ser ellos los encargados de mediar en los conflictos o posicionarse del lado de una de las partes, lo cual genera más dramas si cabe. De todos modos, China ya no es lo que era, y poco a poco estas tensiones se están calmando, porque los hombres participan cada vez más en las tareas de casa y el cuidado de los niños. Sí, yo creo que hoy en día es bastante fácil encontrarse con maridos que cocinan, que limpian la casa, que se encargan de los hijos, y todo ello sin miedo de que nadie ponga en cuestión su hombría, y seguramente esto se volverá cada vez más normal con el tiempo. Bueno, ¿y qué pasa con la relación entre suegra y yerno? Porque, como hemos comentado antes, en España siempre se ha solido hablar y bromear mucho sobre ello. Pues bien, en China hay un dicho que es como, Lele, y que significa que las suegras tienden a encariñarse de sus yernos. Pero es posible que este dicho no se refiera tanto a una realidad como a un ideal, ya que en el pasado, cuando las hijas se casaban, solían separarse de sus familiares porque se supone que ya no formaban parte del linaje de sus padres, sino del de sus maridos. Y ese momento de separación podía ser muy doloroso para las hijas, pero también para sus madres, quienes revivían lo que ya les ocurrió a ellas al casarse. Aunque muchas veces no quedaba más remedio que aceptar la situación y esperar que los suegros y también el marido fuesen buenos con la hija. Por otra parte, en los casos en los que la hija se quedaba en casa y era su marido el que se mudaba a su hogar, podía ocurrir que la suegra desarrollase cierto instinto maternal hacia él, en parte alimentado por la tradicional preferencia hacia los descendientes varones, que tampoco es lo que era, aunque todavía sigue bastante viva en algunas zonas del país. De hecho, esto es lo que pasa con Javi y mi madre.
quienes se llevan cada vez mejor. Sí, como nosotros vivimos en China, se supone que no seguimos el modelo tradicional porque nos hemos quedado en el lado de los padres de Lele. Pero como ya os contamos, la madre de Lele está divorciada y ella es la jefa indiscutible de su casa. Y cuando volvemos al pueblo para pasar unos días allí, antes no, pero ahora soy como un hijo, y un hijo totalmente mimado además. Por ejemplo, a mí cuando estoy de vacaciones me gusta mucho irme a la cama muy tarde y levantarme a las tantas. ¿Qué le vamos a hacer? Soy un bicho nocturno. Pero ya sabéis que eso en China está bastante mal visto, y de hecho para mucha gente es uno de los hábitos más reprochables. Aunque mi suegra nunca me ha dado ningún problema con esto, y además en cuanto llegamos al pueblo siempre me da la bienvenida con una bolsa enorme de cacahuetes de los que más me gustan. Que a lo mejor es una forma de reírse un poco de mí, ¿no? En plan, venga, cacahuetes para el mono europeo. Espero que no. Es más, como es costumbre aquí, yo me dirijo a mi suegra como mamá, lo cual al principio nos daba bastante gracia tanto a ella como a mí, sobre todo cuando la llamaba de ese modo en la calle o frente a desconocidos, que a veces me miraban en plan, ¿pero cómo va a ser tu madre? Pero ahora ya es algo muy normal. Pero mi madre y Javi no siempre se han llevado tan bien y al principio tuvieron más de un problema. Sí, cuando nos conocimos, la madre de Lele desconfiaba mucho de mí, en parte por venir de un país tan lejano, y además tenía mucho miedo de que yo me la llevase al extranjero y no pudiese verla más. Recuerdo que por aquel entonces solía decir, ya veréis, me voy a morir yo aquí sola en China y os va a dar igual. Pero ahora que ve que yo no tengo ningún problema en quedarme a vivir aquí, está encantadísima. Y no es que ella no se preocupe de que yo no vuelva a casa, de hecho a veces nos suele decir, oye, a lo mejor ya es hora de que hagáis una visita a tu país, porque ya vamos de camino al tercer año sin volver, y no es plan de no regresar jamás. Pero además, mi madre ha hecho un esfuerzo muy grande por conocer mejor la cultura occidental. Sí, y no se pierde ningún programa o noticia que tenga que ver con España para luego comentarlo con nosotros, así que en ese sentido no tengo nada de qué quejarme. Bueno, también es verdad que al principio la madre de Lele estaba bastante preocupada por mi capacidad económica y me preguntó en más de una ocasión si sería capaz de costear una vivienda o un coche, como es costumbre aquí. Y creo que esa especie de cuestionario prematrimonial también es una tarea de la que suelen encargarse sobre todo las suegras, porque según los ideales tradicionales los hombres tienen que ser generosos y sería muy violento que un futuro suegro cuestionase la capacidad del novio de su hija de sacar adelante una familia. Y ya que hablamos de este tema, si queréis saber más sobre el famoso cuestionario, abajo en la descripción del vídeo os he dejado unos enlaces con los que podéis profundizar más. Ahora bien, con mi padre quizás las cosas han sido un poco más difíciles. Sí, en parte debido al divorcio y a sus circunstancias familiares, Lele siempre ha tenido un trato más distante con él. Y aunque al principio su padre apoyó nuestra relación, con el tiempo la cosa fue complicándose. De todos modos, también es verdad que en el imaginario chino hay una serie de estereotipos sobre las tensiones entre suegro y yerno, que una vez más podrían tener mucho que ver con lo que venimos comentando sobre la patrilocalidad, o sea, con que las hijas tuviesen que abandonar el hogar paterno para irse a vivir a los dominios del marido. Pero bueno, al final esto a nosotros nos afecta poco, porque el padre de Lele se volvió a casar, tuvo un hijo y nosotros estamos muy contentos en manos de su madre, la jefa del linaje Wang. Que el nombre de Lele es así, Wang Le, con el apellido de su madre, no el de su padre, lo cual no es nada habitual en China, pero ya veis que aquí también cada familia es un mundo. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Nuestro trato con los suegros se parece al de vuestro país? ¿Os gustaría tener una suegra o un suegro de China? Y si queréis animarnos para que hagamos más vídeos como este, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, aunque Lele no ha comentado nada hasta ahora, yo creo que tiene bastante suerte en este aspecto porque al estar casada con un occidental y vivir en China, se libra de muchos dolores de cabeza con su suegra. Sí, cuando estuve en España me llamó mucho la atención que los suegros en general no se meten tanto en tu vida y no te presionan para que tengas hijos. Pero al mismo tiempo tampoco tienes el apoyo que te suelen dar los suegros chinos a la hora de cuidarlos. Por ejemplo, la madre de Lele nos da mucho la lata con que tengamos hijos, lo cual puede llegar a ser muy pesado a veces.
pero como contrapartida es casi obligatorio que ella nos ayude con la crianza, aunque de eso nos encargaremos cuando nos toque, porque de momento estamos muy bien sin hijos ni suegros a la vista.